Hola a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto Jaime Juárez. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? De nuevo. Vamos a ver una obra en proceso, En algo proceso. raro en tu trabajo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer el proceso constructivo. Concreto aparente todo. Sí, eh, sí, el 80% es concreto aparente, hay otro como 15 que se trató de la apariencia porque ya había una casa antes. Entonces le estamos remodelando, ampliando. Ok. La casa se ha crecido un 120%, yo creo. Y la mayoría es obra nueva y solo se respetaron algunos muros de carga. Entonces la idea es, tenemos este muro curvo. Aquí va a haber un árbol y este muro me va a ayudar a perder el acceso peatonal que apenas se va a colar aquí. Aquí va a haber una piedra natural y aquí vamos a tener el acceso, un vidrio fijo y una puerta abatible. Y entonces puedes llegar por este lado y por el otro lado. Aquí vestibulas y no ves la puerta de la calle, ¿no? Porque aquí el cliente sí nos solicitó mucha privacidad. Entonces todo se prestó. Entonces abres la casa aquí y aquí vamos a tener, todo esto ya viene después se va a recubrir de algún material que creo que va a ser madera y aquí vamos a poner otro árbol, ¿no? Aquí la casa, pues la vas a ir descubriendo de diferentes ángulos, la función te lo va a hacer distinto. Esto sí va recubierto de madera, porque por el otro lado tenemos un montacargas para ropa, etcétera, de planta baja a planta alta. Entonces, Qué buen espacio este, ¿eh? Aquí estamos en una altura y media. Me recuerda a Tadabando, me recuerda a la casa Cochin. entonces, de aquí, el visitante, pues, obviamente, baja. Estas son unas escaleras que van a Las recámaras. recámaras, que dices, bueno, ¿cómo vas a bajar y subir? Bueno, lo que pasa es que el que va a habitar la casa no entra por aquí, porque tiene diferentes accesos, Ok. por el tamaño, Ok. por las dimensiones. Entonces, Siempre marcando la función, ¿verdad? ¿La La función. Sí. Entonces digo, mira, aquí, si ven, esto era de la obra que estaba antes. Esto blanco, esto. Claro. Mira, inclusive Aquí- ya estamos aquí cambiando. tejiste. La instalación eléctrica, pues ya se está cambiando. Esto no existía, aquí era la escalera realmente. Entonces aquí voy a hacer un estudio a doble altura. Aquí va a haber, Qué buen remate, ¿eh? sí, esa piedra nos va a ayudar bastante. Va a haber un librero aquí a doble altura, ¿no? ¿Y esa piedra ya estaba? Y esta es un muro de contención que no está tan bien hecho, pero sí me gustó así como lo orgánico que trae. Mira, es que por ahí va la calle Claro. y ve el patio, qué padre se va a ver. Increíble. Mira. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tapar con unas maderas de un árbol, que aquí van escondidos máquinas, etcétera, de la casa. Esta es parte del estudio. Y, bueno, ahorita te veo. Visto que te gustan los muros anchos, ¿no? Aquí está esto. Aquí va a haber un piano. Este es el comedor. Mira, aquí se veía La muros casa existente. de lo de antes. Aquí se ve el concreto nuevo. Ya instalaciones que modificamos de baños, todo esto. Qué locura esto, jóvenes. Mira, ya muestras de algunos pisos para las terrazas. Ve qué padre se ve este marco natural, ese rectángulo. Y tengo otra vista natural para el lado derecho. Este es el gran salón. Sala, Ajá. tenemos un comedor. Aquí van ventanales. Entonces ya es exterior. Y ya estamos dejando los cajillos para el árbol, que me va a ayudar un poquito de incidencia solar, que ya tengo con estos elementos, ya lo protejo, ya se protege muy bien, ¿no? Si no vinieras aquí, no tendría idea de dónde va la cocina. La cocina está acá.
Esta es una terraza de la cocina. Aquí va a haber como una mesa redonda, tienes todo. Y esto está así porque aquí va a ir recubierto con unas piezas de, unas placas de piedra, que ahí ya tenemos las muestras. Ok. Lo que no es, te digo, los elementos naturales que tienen que ir en este fraccionamiento. reglamento. Y esta es la cocina, que anteriormente era la cochera. Ok. Oye, qué buen reto de adaptar toda la casa. Sí. Aquí hay unas columnas metálicas ocultas redondas, como se alcanza a ver esto, ¿sí? Pero por estructura, pues no las podíamos quitar. Entonces ya las haces amigables. Va este recubierto, aquí va en pura vegetación. Va una isla, otro mueble aquí, otro mueble. Tengo render de esto. Ah, me los mandas. La vista de la cocina, jóvenes. Son diferentes cuadros naturales, ¿no? Sí. Qué belleza. Mira, aquí pues, son áreas de... Aquí entramos a una recámara de servicio. El patio de tendido está padrísimo. Mira, aquí vamos a tener la ropa. Ok, genial. Sí. Tu zona de lavadoras. Oye, qué buen patio. Y Unos de 4 metros. las personas que ayuden aquí en la casa pues van a tener también esta vista como con esta profundidad hacia el concreto. Hacia allá. Buenísimo. Y de aquí son las muestras que estamos haciendo para lo que te gusta de las texturas. Para los muros que no van en concreto, que necesitan más luz, como es el caso de esta zona. Aquí es un área que va a haber una cama, etcétera. ¿No? Ahorita se ve un poquito oscuro porque todavía le faltan los que no van con concreto, ¿no? Esta es la cochera. Una parte de una cochera y vamos a tener una bodega. Ahí si te fijas cómo la bodega terminó en la línea del concreto. Ajá, la siembra. Y estas entradas de luz. Esta es una cochera pues más oculta, privada. Ajá. Va a estar cerrada totalmente. Entonces no. Perfecto. Regresamos a la cocina. A la cocina. Ajá. Que te digo que vas a tener acceso directo aquí a la zona del comedor. Pero por este lado, aquí va a haber una sección como de unos cuadros de una escultura, así nada más, que es, todo esto sí ya va recubierto de madera, que es lo que te decía que vamos a ver todos los centros de carga, todo, y un montacargas para ropa. Ok. ¿Y esto aquí, es un patio? Es otro árbol. Ah, qué bonito. Que vamos a tener. Y yo quise aprovechar ese como una bodega abierta que se va a quedar nada más así. Pero puedes guardar algunas cosas de mantenimiento para todas estas. Pero se va a ver el hueco. Se va a ver el hueco así, el hueco profundo. Y ya le hicimos así como esta especie de rampa. Aquí vamos a tener un salón como de tipo cine, algo así, que ahorita está nada más en obra. Ok. Entonces tienes este ventanal, entonces cuando bajes tú a la cocina, pues tienes todos estos patios de concreto, ¿no? Como aquel. Está buenísimo ese patio. Tienes el estudio, que ahorita lo ves medio laberinto. Pero ya lo empiezo a entender un poco. Pero es por el proceso. Aquí hay una puerta para el estudio. Que no va a haber puerta. No va a haber puerta. No va a haber acceso. Y del estudio puede salir hacia el área social. Exacto. Aquí voy hacia la sala. Casi que me persino porque esa vista está increíble. Y de aquí me voy ¿a dónde? A las habitaciones. Y vamos a llegar no. a una parte te vas a una zona como pública. Que va a tener un ventanal. Te digo que ya gran parte de aquí de la obra se modificó todo. Y bajamos, pero esto ya va a ser exterior a partir de aquí, a esta terraza. Y aquí va a haber una alberca. Ok. Tener toda esta vista panorámica, ¿no? Por así decirlo. Y estos escalones se hicieron con estos ángulos para romper un poco con lo fuerte, con los volúmenes que traemos arriba. Le damos todo Toda esta parte es nueva. De ese muro para allá ya existía una losa que se ve lo blanco de allá. Ya la vi. Sí. Ahí lo que sí quitamos fue otro poste que estaba ahí. Pero como es mucho concreto y todo, si no estamos el refuerzo, esos tres ya existían. ¿Cómo? ¿Esos 3 columnas? Sí.
Por eso esas sí no las pude quitar. Y qué entonces eran? si siguió el... ¿Quién sabe qué eran, verdad? Ahí se ve el marco original que era como de una sala, pero ahí se ve, apenas se distingue. Ah, ya, 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 ya. Nosotros rellenamos esto porque la sala era como triple altura casi. Entonces, si te fijas ya O todos sea, estos esas columnas elementos. bajan otros 3 metros. Sí. Y esta Que casa está más hecha como del interior al exterior. O sea, más, mira, de este lado, bueno, esta es la alberca. le consigues crear los patios, ¿verdad? Que eso, la verdad, le ayuda mucho a que Sí, tenga juego la casa. aquí va a haber una barra de jugos, una zona de estar y tienes toda esta vista y es una zona exterior. Y esa es otra terraza. O Sí, esa es pero la terraza. esta sí va a estar cerrada con vidrio para Ok. invierno y todo que tengas este elemento. Ok. Si quieres podemos pasar, mira, por acá. Y aquí vamos a tener baño de hombres y del otro lado baño de mujeres. Mira, aquí se ve una de las columnas preexistentes de la casa. Órale. Sí, Y la estructura metálica, ¿verdad? Fíjense. sí. ¿Cómo la Que ya llega? estaba antes. Hasta estos IPRs. Bueno, vienes por aquí, tenemos baños completos, hombres, mujeres. Aquí va a haber una zona social. eh, no sé, un billar, una sala, una tele. Y de este lado, esto sí es totalmente nuevo, también es un gimnasio. Importante, ¿eh? Y mira, y la vista que vas a tener para allá, van a ser una sección de 2 o 3 jardines en escalón, Está muy bonita. que sea la vista que ¿Qué tenga. altura tenemos aquí? Un 360. Aquí son 1.22, 1.22, 360, sí, exactamente. 360. Está perfecta. Pero el cerramiento es mucho más bajo para Y alto. encerrar. Exacto. Para enmarcar todo. Ahí donde está el tambo, pues un árbol. Claro, claro, claro. Está allá arriba una zona como de bancas de concreto para estar viendo la panorámica natural que tienes. Aquí hay instalaciones para bocinas, lo que Está bien sea. bonito este patio. Estos marcos se hicieron para respetar una estructura que ya había. Entonces los atraes, los haces, ¿no? Los Por resolviste. ejemplo, ahí se ve una ventana de un baño que estaba antes. Entonces, estamos en... Estás cosiendo, ¿verdad? Tienes que Y aquí tejer lo viejo con lo nuevo. Mira, para acá va a haber un sauna, un vestidor, etcétera, ¿no? Místico. Y tenemos área de baños para el gimnasio. Para el gimnasio. Entonces, mira, tu vista va a ser el cielo, y otro, aunque no tengas la vista al campo de golf, pues vas a tener todos estos remates así naturales. Este patio está bellísimo. Y más con los árboles, no, hombre. Me gustan mucho los planos, cómo se articulan aquí. ¿Y ese muro por qué? Ajá, ¿por qué ese? Porque originalmente iba a quedar una ventana rectangular nada más del 1.22, Ajá. pero ya después estando aquí en obra, era la manera de abrirlo más para que encerrarnos. Entonces ese le vamos a dar vuelta y vamos a hacer los 2 jardines. ¿A dar vuelta cómo? Ese le voy a poner otro modo de concreto aquí, sobre este eje. Ok. Hacer 2 cubos de jardín. Ok, ok. Sí. Nos pasas el render. Sí. Interesante cómo te compacta también aquí. Y lo mismo, ¿no? Ve los remates visuales. Aquí se ve parte de la obra anterior. ¿Y lo vas a tapar? Sí, todo se va a tapar. Y mira, Esto de verdad me impresionó, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer estos vidrios? ya se mandaron a hacer. ¿Qué dimensiones? Son como 7 por 680. Mira, la estructura, todo esto, pues es parte de lo nuevo que se va a tapar. Acá vamos a tener la cochera esa y abajo tenemos otro estudio donde se ve esa ventana profunda. Sí. Ahí hay un estudio que vamos a tener. Y ese donde se ve el concreto liso con el que está más en bruto, es el que se va a cubrir con De piedras piedra. que estamos viendo si con una placa como esta o no sé. Pero todavía son propuestas. O sea, no, en realidad, esta es la vista buena, esta. Ah, ok. O sea, ¿cuál quieren poner? Este. Esa, ¿verdad? ¿No?
Sí, que sea más rústico. Pues en sí la obra, mira, no, Está magnánima. está ahorita como muy, Sí, sí, sí. como no dimensionada, pero ya la escala del mueble y todos los espacios que va a haber, todavía nos falta ahí algo Que la domestiquen. de obra. Me pusiste unos planos. Esto me gusta porque es como un recibidor y ya te estimula Está bien bueno. las zonas, ¿no? De ahí el árbol subiendo. Sí, están haciendo modificaciones eléctricas y aquí es una recámara, pues ve la vista que va a tener. Estas columnas pues no se pueden quitar, ¿no? Claro. Inclusive vamos a ampliar losas, todo, vamos a tener una terraza. Todos estos cajones, esos cajones, este cajón y el otro van a tener vegetación, vamos a tener madera aquí, hasta aquí va a llegar el cancel, entonces todavía Esta es la principal. no. Era la principal en la casa. Ok. anterior, pero con ciertas diferencias. Y qué buen reto, ¿eh? Para las personas que tengan ahí la obra, que la dejaron a la mitad y no saben por dónde. No, la Esto- casa estaba habitada, Habitada. con ya 100%. Ok. O se desmanteló toda la casa, o sea, Qué loco. O sea, es una remodelación total. que aquí era la escalera, por ejemplo, para bajar, Ujú. nos movimos para allá. Aquí era como que la puerta principal, pero pues ya se modificó todo. Nosotros hicimos arriba del gimnasio, Ujú. hicimos una cochera, ¿no? Bueno, es esta cochera, ¿no? Esta es la cochera de la casa normal, 3 vehículos, ¿no? Y tienes acceso ya a la casa y ve el remate verde que tienes allá, ¿no? Sí, esa ventana está buenísima. Lo que te decía, los jardines que están aquí afuera del Ah, claro, gimnasio, el gimnasio. ¿sí? Pero esto pues, se hizo nuevo y tienes de la cochera acceso directo a la casa, pero esta cochera aparte de la otra, que ya llegas directamente a tu casa, sí, a las recámaras, en todo. Aquí va a haber todo esto madera y va a ser el closet de blancos de esta zona. Ok. Aquí vamos a tener una sala de televisión, pero va a haber integrado como una mini cocineta oculta Ok. para el agua y servicio de la parte alta de la casa, Ujú. pero todo perdido. Esto está Y increíble. vas a tener toda esta vista con este muro de concreto que sigue estando hacia allá, ¿no? Está espectacular esto. Y de aquí me late mucho cómo entra un poco la luz por este círculo, cómo te hace estar. Sí, sí, sí. Mira, aquí se ve la unión de lo nuevo con lo viejo. Epoch Cine 200 de Fester, muy bueno para eso, muy bueno, se los recomiendo. Fester Epoch Cine 200 porque es estructural, no se vayan por el Festerbond solamente. Este pasillo ya existía, pero este acceso no. Mira, aquí se ve. ¿Sí? O sea, el acceso para una recámara era como irte a dar la vuelta y regresar y Ok, todo. Entonces, aquí había una columna, ¿sí ves? Ya la quitamos y se puso como 1 milímetro despegado ajá. para ver cuánto bajaba la losa y no ha bajado nada. Entonces se reforzó y ya quedó. Entonces, que una columna en medio de esta recámara, pues como que no iba bien. Aquí tenemos ventanales, tendrán pasillos, más vegetación y que tengas esta vista para allá. Bellísimo. Y mira, acá va a tener el vestidor, que aquí es donde vas a ver mucho parche de muros y... ¿sí? Mira, se ven closets antes, instalaciones de baños anteriores, pero la ventaja es que todas estas mochetas se van a perder con el closet. Entonces, todo este vestidor que ahorita se ve como sin forma, Ujú. pero ya con el mobiliario la va a tener. Lo voy a integrar. Llegas, entonces te metes al vestidor, sigues teniendo otra vista, llegas aquí a los lavabos, va a tener un espejo colgante que lo puedes mover para seguir teniendo esta vista. La ducha, Está buena esta profundidad, está lejos. sí, O sea, el vidrio tiene un volado después la losa como de unos 3 metros. sí, como 280 por ahí.
Y esto también se va a perder con madera, esta columna. Y el WC está oculto que te tapa el mueble. Ok. Y este era una ducha antes, pero estaba como diferente. También el piso de antes, movimos muros, todo esto. La resolviste. Aquí lo que dice es la unión de losas. Exacto. Vamos a otra recámara que tiene muy buena luz. Ya me andaba yendo por ahí. Por ahí era una puerta antes para como esta recámara. Ok. Todo lo que es concreto se va a quedar así, ¿verdad? Sí, esto sí. Ya nada más al final hay que limpiarle el exceso de rebadas. Listo. Mira, pues todo está lleno de parches. Mira, lleno un pasillo que están muy angostos, pero bueno. Aquí llegamos a otra recámara que está así, pues se coló prácticamente toda. Ya son. Un buen pasillo. Sí. Esta es la principal. Sí, y tienes esta vista en ángulo. Ok. Fíjense la losa. ¿Qué tipo de losa es? Aquí fue una losa de como un panel para aligerar por el volado que tenemos aquí abajo. Esta losa tenía que ser ya más ligera y se va a plafonear. Ok. O sea, a este nivel de esta trave. Ok. Para que no se vea todo el tema, ¿no? Mira, aquí se ve padrísimo el marco y los cubos. Se ve muy espeso ahí la losa. Como si fuera una losa de 1 metro. Excelente. Y mira ¿Qué aquí. tipo de siembra utilizaste para los muros de concreto? De esto es tripla. Triple normal, no es fenólica. No. Natural. Vestidor y aquí en un futuro pues, va a estar el baño que a tu izquierda vas a tener la regadera o ducha y vas a tener toda la vista mientras te bañes. Pues te digo que cuando tienes vistas hay que aprovecharlas. O sea, ya si no tienes vistas por ningún lado, Te las generas. haces patios interiores y tú generas las propias vistas, ¿no? ¿Estás grabando otra vez? Sí. Ah. Bueno, si quieres vamos para... Mira, es que todavía nos falta mucho por ver, pero todo está como en obra. Pero aparte está grande la casa. Sí, cómo no. ¿Cuántos metros cuadrados de lojas tiene? Yo creo que va a tener como 1800 o más. 1800. O 2000, yo creo. Sí, Es sí, que está bueno. también hemos hecho modificaciones de aquí en obra ya del el proyecto inicial. No, pues hazme tantito más. O sea, por ejemplo, lo del vapor, sauna y todo eso no existía. Una parte de una cochera de abajo no existía tampoco. Otro salón, otro espacio, un estudio no existía. Sí, o sea, si yo viera esta casa en tu canal, te lo juro que no lo entenderías. Pero es que le falta todas las profundidades de las maderas, los closets, el día que estén bien marcados los espacios. Porque ahorita parece pues, como... Un laberinto. Sí. Este muro barraganiano. Está bueno. Sí, sí, sí. Vas a bajar y aparte de allá para acá enmarcas la Sí, vista. súper bonito. Y de aquí para allá va a ser el árbol. O sea, como que va a tener doble vista. Mira, todavía estamos en varios detalles de lo que te digo de la piedra que va abajo. El otro estudio que está acá oculto. Mira, Este baño está pero buenísimo. de aquí ya cómo va tomando fuerza la casa y los volúmenes, ¿no? Se va entendiendo. Entonces todo ese muro con la ventana va a ir forrado de piedra. Sí, Y este es un estudio, dices. sí va a ser un estudio que está abajo de la cochera esa Cochera. que viste. Aquí antes había un acceso también aquí a la casa, si ves, como una calle marcada. Ajá. Estaba muy accidentada, entonces nosotros elevamos este nivel. Todo esto es nuevo, estos 2 cubos, total. Las piernas de allá, la ventana que dijiste de tipo Barragán, Ajá. que todo eso es nuevo. Y una casa con estas dimensiones creo que sí tienes que... Pues la fácil sería hacerte algo horizontal con pura vista panorámica, ¿no? Ujú. Pero si generas estos volúmenes gruesos y todo, del interior vas generando como
diferentes cuadros. O sea, para que no tengas como que la misma, vista. aunque es la misma, pero las secciones. ¿Sí? Entonces estos se contienen con unas geoceldas. Okay. Es tierra compactada nada más. Geoceldas. Sí, no como las de los paneles solares, otro tipo de... Que al final va a crecer todo esto verde y todo esto se va a hacer como un talud. Excelente. Mira, y de este lado, fíjate cómo cambia la proporción de la casa. Se ve más angosta. Aquí va a haber más vegetación. Y esta calle la hicimos nueva para tener acceso a esta cochera baja. Y el muro curvo, todavía no lo hemos terminado de colar, porque como te decía, va a llevar ahí una piedra que estamos buscando para que siente entre los dos muros. Y ese es el acceso peatonal. Entonces llegas, aquí te estacionas con 2 vehículos, como de visita, y ya caminas por el lado derecho. Y aquí va a haber también gravilla suelta, y el muro va a estar iluminado tanto de los 2 lados. Ahorita pues ya están sacando mucho material ya de la obra. Pues te digo que iba a ser otra explanada, y ahí donde está este montón de grava, vamos a poner otro árbol, nada más como para que resalte lo verde con todo lo gris. Sí. ¿Y qué está haciendo el maestro? Le está metiendo un sellador para cuando esté lloviendo no se manche, aunque es bonito que vaya agarrando su textura natural, pero ahí servimos y protegemos más la casa. Excelente. Pero ve de aquí para allá, ahora cómo se ve toda la casa con esta profundidad. Y se ven muchos planos. Una muy buena casa. ¿Cuánto tiempo crees que le falte? Yo creo que unos 8 meses más, yo creo. En 8 meses regresamos, jóvenes. Arquitecto Jaime Juárez, muchísimas gracias. Esperemos regresar muy pronto. A ti, Abraham. Para verla finalizada. ¿Cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? Jaime Juárez, arquitecto. Mil gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Desde Morelia, mucho nada. ¿Qué te parece? Adelante.